¿cómo están? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy María Alejandra para los que no me conocen y pues como siempre estoy muy contenta de estar un día más aquí con ustedes. Y hoy la verdad es que quise hacer un video muy especial, y es que te voy a estar contando acerca de los campos laborales que tenemos los licenciados en pedagogía infantil y educadores de educación inicial, ya que muchas veces tendemos a confundir estos campos y solo los que estudiamos pedagogía entendemos en sí cuál es nuestra función, que es muy similar a la de los educadores, pero esta pues difiere un poco. Por esto tendemos a creer que somos profesionales sin campo de acción, que solamente vamos a estar pues como en un colegio y que no tenemos como ninguna otra salida, y pues que probablemente va a ser muy difícil conseguir trabajo. Y pues la verdad es que existen muchos mitos alrededor de esta carrera que quiero que aclaremos en este video. Entonces pues vamos a empezar, pero antes, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse, para que así seas parte de esta hermosa familia y pues juntos podamos aprender todo sobre pedagogía. Entonces pues empecemos con este video. Bueno, mi objetivo con este video es que entiendas un poco qué es la pedagogía y en qué se diferencia de las otras carreras que son similares, como la educación primaria, el preescolar, y que entiendas cuáles son los campos laborales en que te puedes desempeñar y pues obviamente las áreas en las cuales te puedes especializar. Esto pues hablando claramente desde mi experiencia como licenciada en pedagogía, porque pues la verdad es que puede variar un poco en los campos como el preescolar, la primaria. Así es que si estás pensando en incursionar en el medio de la educación, de la enseñanza, eres estudiante o egresado, nos van a empezar a surgir pues muchísimas dudas respecto a esta temática, que pues en este video vamos a tratar de aclarar. Y bueno, pues para eso vamos a empezar por definir un poco qué es la pedagogía, pues para poder entender desde el principio toda esta temática. Bueno, la pedagogía es una ciencia social e interdisciplinar enfocada en la investigación y en la reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida y no solo en la infancia. Esta ciencia se nutre de conocimientos provenientes de la sociología, de la historia, de la antropología, de la filosofía, de la psicología, la política, entre otras. Es decir, esta es una ciencia interdisciplinar que estudia la metodología y las técnicas que se aplican en la enseñanza y pues por supuesto dentro del campo de la educación. Esto especialmente la infantil, porque como les digo pues yo estudié pedagogía infantil, entonces pues vamos a ir como encaminándonos a esta rama. Es decir, es la ciencia que lleva al maestro a percibir los procesos que suceden a su alrededor y a buscar los mejores procedimientos para intervenir en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, esta es una rama de la educación. Por lo tanto, como podemos observar, la educación es algo un poco más amplio y la pedagogía solamente se enfoca como en el estudio de las técnicas y estrategias para el aprendizaje. Y es aquí donde radica la principal diferencia de la pedagogía con las otras ciencias como el preescolar, la primaria, la educación en general, que esta es como la base de la educación, porque si no sabemos de técnicas, de estrategias, de planificación, de organización, la verdad el proceso de educación no se puede llevar a cabo. Y ya las otras ciencias como el preescolar, la primaria, se enfocan en los procesos de aprendizaje propios de esas etapas. Esto pues ya depende mucho, como les digo, del área que a ustedes como personas, eso ya es como muy personal, les guste trabajar. Por ejemplo, hay quienes les gusta trabajar con niños de educación inicial, hay otros que les gusta trabajar con niños de educación primaria. Entonces pues ya es como escoger el área que a ustedes les guste. Por ejemplo, la pedagogía, el licenciado en pedagogía infantil ejercer en cualquiera de estos niveles, inclusive como cuidadores, como maestros parvularios, que ya son otros niveles. Entonces pues la verdad es que la pedagogía sí es a pesar de que es una rama de la educación, te permite como más puertas laborales
que si estuviéramos como en un área específica como las anteriores. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el propósito de la carrera de licenciatura en pedagogía infantil. Como uno de sus primeros propósitos tenemos la reflexión pedagógica de las tendencias, teorías y perspectivas de la educación infantil. Esto porque la pedagogía se basa mucho en los modelos de enseñanza. Por eso cuando entramos nos hablan de Montessori, de Piaget, de Vygotsky, que son grandes ilustres de la pedagogía que pues aportaron a la educación con sus metodologías educativas. También tenemos la articulación de los saberes específicos, pedagógicos e investigativos que contribuyen a la calidad de la educación. Y esto es, y como hablábamos al principio del video, la pedagogía es una ciencia interdisciplinar que se nutre de muchas otras disciplinas como la filosofía, la psicología, la antropología. Entonces es una ciencia que trabaja de la mano con otros conocimientos. También por eso es que este es un campo muy bonito, porque tú como pedagogo te puedes especializar en cualquier área. Y yo lo he mencionado mucho en varios de mis videos, por ejemplo la música, la artística, la teología, la biología, el inglés, que son ciencias muy bonitas y ya pues va muy de manera personal con el área en la que tú te identifiques, y eso pues te va a abrir como más campo laboral. Otro propósito es el fortalecimiento de la familia y sociedad a través de la práctica de los valores, el pensamiento crítico y la innovación en contextos regionales y nacionales. Esto es porque la familia es la base de la educación, es donde se forman los primeros valores, los primeros parámetros. Entonces es importante que tanto maestros como familia trabajen mancomunadamente en pro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. Otro parámetro es que permite la construcción de entornos favorables, la creación y aplicación de estrategias pedagógicas, didácticas y la participación de comunidades académicas que giren en torno a la primera infancia. Esto es porque la pedagogía siempre va como en pro de innovar en los métodos de enseñanza. Lo que se busca dentro de este campo es que el único eje o campo de aprendizaje no sea el salón de clases, sino que se pueda construir entornos de aprendizaje donde, valga la redundancia, pueda haber un aprendizaje significativo con diferentes técnicas, estrategias que respeten tanto las necesidades como el ritmo de aprendizaje de los niños. Y finalmente tenemos la orientación integral de los procesos del desarrollo cognitivo, socioafectivo, motriz, estético y ético de los niños de 0 a 6 años. Y bueno, ahora sí yo creo que la parte como más esperada del video. Vamos ahora sí, ya que sabemos un poco qué es la pedagogía y cuáles son como sus propósitos, entonces ahora sí vamos a ver los campos en los que tú te puedes desempeñar. Vamos a hablar primeramente de los perfiles profesionales. Bueno, el primer parámetro del perfil profesional, podemos elaborar currículos pertinentes para la primera infancia. También podemos innovar, liderar y gestionar programas y proyectos de investigación educativa y comunitaria para el desarrollo integral de la primera infancia en diferentes escenarios y contextos educativos. También podemos promover estrategias pedagógicas integradoras que respondan a las necesidades educativas específicas. También podemos ser asesores pedagógicos en instituciones educativas, en organismos y proyectos referidos a la primera infancia. Y aquí es donde se resalta la importancia de la pedagogía dentro del campo de la educación. También podemos idear y crear material de apoyo pedagógico didáctico para el desarrollo de los niños de la primera infancia. Obviamente pues que respondan tanto a su ritmo de aprendizaje como a sus necesidades educativas. También generar saber pedagógico específico a partir de la investigación en la propia práctica educativa. Integrar grupos y proyectos de investigación orientados a la gestión de conocimiento en primera infancia. Ejercer trabajos con diferentes organismos e instituciones que generen líneas de acción para la atención integral en primera infancia. Y finalmente, participar en la formulación de políticas públicas y educativas para la primera infancia. Entonces pues aquí yo creo que este es como un resumen de todo lo que puede hacer un pedagogo profesionalmente, de cómo el pedagogo
puede desempeñarse dentro del contexto educativo. Y ya para finalizar este video vamos a hablar un poco de lo que es el perfil ocupacional, que ya es como lo que más les interesa a todos en este video, que son como los campos laborales. Participar en la creación y direccionamiento de instituciones educativas, bien sea privadas o públicas, que atiendan a niños de 0 a 6 años. Desarrollar programas o empresas que promuevan la atención y desarrollo integral a la primera infancia. Organizar, desarrollar y dirigir proyectos en centros de educación infantil e instituciones públicas o privadas, bien sea nacionales o internacionales. Realizar actividades pedagógicas en instituciones educativas formales, públicas o privadas que atiendan a niños de 0 a 6 años. Participar en proyectos de investigación para la generación de conocimiento en primera infancia a nivel nacional e internacional. Desarrollar programas de atención a la diversidad e inclusión educativa. Diseñar, evaluar e implementar programas de educación infantil mediada por las tecnologías. Y bueno, pues hasta este punto hemos visto todo lo que es el campo laboral de lo que son los licenciados en pedagogía infantil. Vemos que aquí hablamos de manera integral, bien sea preescolar, primaria, educación inicial, cuidadores. Entonces pues campos en los que pues tal vez si fuéramos educadores de preescolar o de primaria no podríamos aplicar. Y esto sumándosele que si tenemos alguna otra rama como artística, inglés, religión, matemáticas, sociales, podemos ampliar aún más nuestro campo laboral. Y bueno, antes de terminar este video vamos a aclarar un último mito, y es que muchas de las personas dicen que los maestros de preescolar, los maestros de educación inicial, se la pasan todo el día coloreando. Y sí, amigos, efectivamente esto es verdad, pero aquí radica uno de los parámetros de la pedagogía, y es que este tipo de actividades tienen un propósito y un fundamento teórico, es decir, tienen un porqué. La verdad no es que como maestros digamos, vamos a poner hoy a colorear el niño porque sí, vamos a ponerlo a jugar con plastilina porque sí. No, todo esto tiene un propósito. Algunas actividades nos pueden servir para desarrollar la motricidad fina, otras para desarrollar lo que es la motricidad gruesa, para desarrollar el pensamiento cognitivo, para la lectura, para la escritura. Entonces en sí, en esto justamente se basa la pedagogía, en adecuar las técnicas y procesos para fomentar el aprendizaje significativo y propiciar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y sí, básicamente todas las actividades son basadas en el juego, porque el juego es una de las actividades rectoras de la educación infantil. Por lo tanto, sí, los maestros de educación inicial, preescolar y primaria nos la pasamos jugando. Es por esta razón. Es que como todos sabemos, los niños disfrutan mucho jugar, disfrutan mucho la innovación, la creación de ambientes nuevos. Entonces, pues, por esa razón, una de las actividades rectoras es el juego. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y de verdad les haya servido por si es que están pensando en estudiar alguna carrera similar a la educación, si es que ya están estudiando o si ya son graduados. Entonces, que les pueda servir para tener un panorama un poco más claro de a lo que se pueden enfrentar si estudian esta carrera, de en qué campos pueden trabajar. Entonces, ya sin más, no olviden suscribirse a este canal. Si les gustó mi contenido, regalarme un like. Y pues nada, muchas gracias por ver este video y nos vemos en otra ocasión.